Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, yo creo que con la estrella de los problemas de dinámica, que es el plano inclinado. Bien, voy a intentar demostraros que esto es muy fácil. Sé que muchos de vosotros no lo entendéis, que empezáis a ver hay líneas, letras, fórmulas y que no sabéis de dónde salen, pero se trata precisamente de haceros ver que esto es muy fácil, muy claro. Confiad en mí, de verdad, vamos a hacerlo, venga. Bien, tenemos este problema que nos dicen que hay un cuerpo que tiene una fuerza hacia arriba, en un plano inclinado, que existe coeficiente de rozamiento, existe fuerza de rozamiento, porque el coeficiente de rozamiento es distinto de cero, y aquí lo único que vamos a calcular, para no liarnos mucho, es la ecuación de la dinámica. La ecuación a partir de la cual vamos a poder calcular la incógnita que nos pidan en función de los datos que nos dan. En este caso no nos dan ningún tipo de datos, vamos a llegar únicamente a esa ecuación. Bueno, para eso vamos a coger los bolis de colores para empezar a dibujar todas las fuerzas que aparecen. Entonces, empezamos en primer lugar con el peso. El peso es una fuerza que es vertical y hacia el centro de la Tierra. Con lo cual el peso sería así, lo dibujamos bien, vertical, sería esta, el peso. Más fuerzas que aparecen, la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza que es perpendicular. Recordad, en matemáticas normal es lo mismo que perpendicular. La fuerza normal es perpendicular a la superficie y hacia arriba, ¿no? Hacia afuera. Entonces, como es perpendicular, la fuerza normal sería algo así. La fuerza normal. Aquí esta fuerza nos la dan, es una fuerza que ese cuerpo hace que vaya hacia allá y el movimiento es hacia allá, eso nos lo dicen, y nos faltaría poner la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, que es una fuerza que siempre se opone al movimiento. Con lo cual, como el movimiento es hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va a ir hacia el lado contrario, que sería hacia acá. La dibujamos así. Vamos a dibujarla bien grande, no pasa nada. Esta sería la fuerza de rozamiento. Bueno, pues una vez que llegamos a esto, tenemos que hacer una cosa que es muy importante. Las fuerzas las tenemos que tener en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. El eje X va a ser este va a ser nuestro eje X, si os fijáis, vamos a ponerlo así. Esto que tenemos aquí va a ser el eje X y esto va a ser el eje Y. Esto va a ser el eje Y. Una vez que tenemos esto, si he dicho que las fuerzas tienen que estar en el eje X y en el eje Y, aquí ya tenemos un problema. Tenemos la fuerza F que está en el eje X, la fuerza de rozamiento está en el eje X, la normal está en el eje Y, pero el peso no está ni en el eje X ni en el eje Y, con lo cual sería un poco de lío crearnos otro eje aquí, sería muy complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer eso? Vamos a descomponer el peso. Lo vamos a hacer mediante la ley del paralelogramo. De la siguiente forma, vamos a formar un paralelogramo que el peso sea la diagonal. ¿Vale? Hay que tener un poquito de cuidado a la hora de dibujar, porque sabéis que es muy fácil. Venga. Nos ponemos, y entonces yo desde aquí lanzo una paralela al eje X hasta el eje Y, que sería esto. Lo vemos, ¿no? Y desde aquí lanzo una paralela al eje Y hasta el eje X, es decir, haría algo así, ¿no? Más o menos, intentamos dibujarlo bien. Siempre que tenéis en casa pues reglas y demás, pues eso os ayuda. Con lo cual veis que tengo este paralelogramo, ¿lo veis? Y eso sería el peso. Bueno, pues ahora yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a sustituir el peso por sus componentes. Esto que voy a tener aquí, lo marco en verde, que se vea bien. Esto va a ser la componente X del peso. Y esto que tengo aquí, va a ser la componente Y del peso. Peso X y peso Y. Bien, ya casi tenemos el dibujo totalmente hecho. Nos falta un detalle que es muy importante. Bolígrafo rojo para la ocasión. Fijaos, siempre ocurren los problemas de planos inclinados. Como yo tengo aquí este ángulo alfa que me dan y yo aquí tengo este triángulo, tengo que ver este ángulo alfa con cuál de estos ángulos se corresponde. Y entonces esto se puede explicar o bien diciendo que estos triángulos son semejantes. Uy, cuidado que me he borrado un poco de plano inclinado, así y así. Bien, diciendo que esos triángulos son semejantes, o bueno, yo ya lo que hago en clase es decir que una imagen vale más que 1000 palabras, así que voy a coger esto, que me va a ayudar, ¿vale? Y voy a hacer lo siguiente. Si este ángulo de aquí es alfa, ¿lo veis? Pues yo cojo esto así, le doy la vuelta y vais a ver que este ángulo de aquí corresponde también a alfa.
¿Lo veis? Sí, ¿no? Pues entonces, este ángulo que aparece aquí va a ser alfa. Esto es un triángulo rectángulo y alfa va a ser el ángulo que forma el peso con la componente y. Siempre. Mucho cuidado, porque es que a veces os equivocáis y lo que hacéis es poner alfa aquí y entonces ya todo está mal, porque ahora vamos a tener que trabajar con trigonometría. Sí, no os asustéis, con trigonometría, pero una cosa muy sencilla. Valores de senos, cosenos, que para hacer esto tenéis que controlar. Entonces, muchísimo cuidado por favor con equivocaros y poner el ángulo alfa en lugar de aquí a aquí, porque entonces ya todo el problema estaría mal. Yo cuando los corrijo y veo esos errores, la verdad es que me da mucha rabia, pero sé que a vosotros mucho más. Entonces, por favor, hacedme el favor a mí y a vosotros y haced esto bien. Está, bueno, pues ya tenemos lo más importante, que es tener bien el dibujo. Una vez que tenemos bien el dibujo, ya lo que viene ahora es interpretarlo. Es como el mapa del tesoro, saber interpretarlo. Y para eso tenemos las siguientes herramientas, que es la ecuación de la dinámica de Newton, que nos dice lo siguiente. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Yo voy a aplicar esa ecuación a cada uno de los ejes. Cuando existe rozamiento, lo normal es siempre empezar por el eje Y. Por el eje Y. En el eje Y, bueno, lo que voy a hacer va a ser calcular el valor de la normal. Entonces, vamos al eje Y y entonces miro solamente el eje Y. Si miro solamente el eje Y, voy a ver estas fuerzas, únicamente estas fuerzas en el eje Y. ¿Cuáles van a ser positivas y cuáles van a ser negativas? En el eje Y, recordad, positivas las que van hacia arriba, que es lo normal, y negativas las que van hacia abajo. Con lo cual, aquí lo que voy a tener va a ser lo siguiente. Toma todas las fuerzas que van hacia arriba, es, en este caso, la normal. Las fuerzas que van hacia abajo es PI. Igual a masa por aceleración. Aquí siempre hacemos lo mismo. Recordad que esta aceleración es la del eje Y. Con lo cual, en el eje Y no hay ningún tipo de movimiento, porque el cuerpo no se levanta, no sube ni baja. Con lo cual, esta aceleración va a ser cero. No existe movimiento en el eje Y. Madre mía, ¿cuántas veces habré explicado eso en la pizarra? Bueno, una vez más aquí en vídeo, para que lo tengáis claro. Con lo cual, lo que tenemos aquí es que n menos pi es igual a 0, y yo de aquí saco el valor de la fuerza normal, que me lo voy a guardar para luego utilizarlo cuando lo necesite. Normal, que es igual a pi. Bien, eje Y resuelto. Vamos al eje X. Me pongo sobre el eje X. ¿Y qué fuerzas veo en el eje X? Esta fuerza F, que era la fuerza que nos daban inicialmente, el enunciado decía así, que ese cuerpo subía debido a una fuerza, Px y Fr. Pues ponemos las fuerzas que van hacia arriba serán positivas, las que van hacia abajo serán negativas. Que voy a tener F menos Px menos Fr. Bien, F menos Px menos Fr igual a masa por aceleración. La fuerza de rozamiento, recordamos, era igual a mu por la normal, ¿no? Era igual a mu por la normal, donde mu es el coeficiente de rozamiento, por lo cual esto va a quedar F menos Px menos mu por la normal igual a masa por aceleración. Cuando os he dicho que guardaba la normal para cuando me hiciese falta, ahora me hace falta. Pongo F menos Px menos mu. ¿Cuánto es la normal? Pi, ¿no? Bien. Y esa sería la ecuación de la dinámica. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema que siempre sale y que vamos a ser capaces de resolver. En la ecuación de la dinámica, como podéis ver, lo que aparece es Px y Pi. Pero yo Px y Pi no lo conozco, porque lo que puedo hallar es P, que P es igual a mg. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desarrollar aquí lo que ocurre en este triángulo para poder relacionar Px con P y Pi con P. ¿Eso cómo lo hago? Mediante la trigonometría. Fijaos, el triángulo que tengo es este. Me ha salido un poco mal, vamos a intentar hacer un poco bien. Voy a intentar dibujaros este triángulo. Ese triángulo. El triángulo sería este, ¿no? Bien, en el cual esto vale Pi,
la diagonal, fijaos, bueno, esto es alfa, ¿lo veis? Lo he puesto en horizontal, la diagonal es P, y este cateto que aparece aquí, esto vale lo mismo que esto, ¿no? Aquí tengo Px, y es la misma longitud, con lo cual esto que tengo aquí abajo va a ser Px. Y aquí entran las razones trigonométricas de seno y coseno. Bien, lo sabemos, ¿no? Entonces, seno de un ángulo que es igual al cateto opuesto partido hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Px. Partido P. Con lo cual de aquí obtengo que Px es igual a P por el seno de alfa. P que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Hago con coseno de alfa hago lo mismo. Coseno de alfa, que es igual, coseno contiguo. Coseno de alfa, cateto contiguo, partido hipotenusa. Con lo cual tengo que Pi es igual a P por el coseno de alfa. ¿Qué es lo que hago con esto? Una vez que tengo esto, lo sustituyo aquí. Y entonces pondría F menos Px, que es P seno de alfa, menos coeficiente de rozamiento mu por Pi que es P coseno de alfa, es igual a masa por aceleración. Ya casi he terminado. ¿Qué me falta por poner? Sabemos que el peso es igual a mg, os lo había puesto aquí, ¿no? Que el peso es igual a mg, pues sustituyo y me quedaría F menos mg seno de alfa menos mu mg coseno de alfa es igual a masa por aceleración. Y esto es la ecuación de la dinámica del sistema. Entonces, a partir de aquí yo ya voy a poder calcular todo lo que me pidan. ¿Qué puede ocurrir? Que me den como dato la fuerza, me den como dato la masa, me manden calcular la aceleración. Entonces, lo único que tengo que hacer sería coger los datos que me dan, sustituir aquí y despejar la incógnita que me pidan. Lo hemos hecho para un caso general porque si la casuística, los casos que hay pueden ser muy variados. Nos pueden pedir hallar la fuerza para que este cuerpo, que tiene una masa de 8 kilogramos, un ángulo alfa, un coeficiente de rozamiento, se mueva con una aceleración de la que sea, 1,2 metros partido segundo cuadrado. Pues sería sustituir todo, y en ese caso sería hallar la fuerza. O hallar la aceleración con la que se mueve, bueno, pues lo imagináis, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Quién lo va a tener que hacer eso? Yo creo que vosotros, ¿no? Se trata de que ahora, pues como siempre, es vuestro turno, tenéis que practicar con este plano inclinado y otros que os podéis inventar o buscar en vuestros libros y apuntes, y recordad que la clave para aprender es comprender. Adiós.